empezamos por las enzimas. Que son las que generan las reacciones. ¿Por qué no empezaríamos por los carbohidratos, que es diferente de su compañera? Porque las enzimas van a cumplir todas las funciones metabólicas para ver cómo que se absorben y quedan carbohidratos. A ver, las enzimas que están en nuestro organismo ya las producen ciertas células, ciertas células especializadas. Tenemos nosotros, por genética, porque nuestra impronta genética es propia, única, cada uno, a excepción de que a lo mejor tenga un hermano gemelo monocigótico, sería exactamente igual su impronta genética. Pero si ya pasaron los 20 años, podría ser que incluso los gemelos monocigóticos, pues, su impronta genética podría haber variado dependiendo la epigenética a la cual se han expuesto, o sea, de todo. Bueno, pero cada uno, le decía, tenemos una impronta genética, o sea, tenemos ya una cantidad de genes determinados y un tipo de genes determinados que están funcionando. Y eso nos hace particulares a cada uno de nosotros. Por lo tanto, funcionamos diferente. La bioquímica es química dentro de un sistema biológico. Cualquier sistema biológico. Nosotros somos un sistema biológico. Simplemente son las reacciones e interacciones químicas, ¿no? O sea, a nivel molecular y a nivel iónico incluso también. Esas interacciones que existen nos hacen funcionar. Entonces, esta es la base del funcionamiento de nuestro organismo. Pero a mí me gusta también hacerlos pensar, filosofar. Pongo a filosofar. Entonces vamos a filosofar. A ver, las moléculas no tienen movimiento. Ninguna molécula tiene movimiento propio. Como molécula ya existe. Un átomo tiene movimiento propio, ahí está, ya existe. Pero toda molécula, todo átomo tiene un tamaño determinado, una forma determinada, y un peso determinado. Por eso están los pesos atómicos, ¿no? En la tabla periódica, ¿no? Y por lo tanto el peso molecular también cuando forma la molécula. O sea, tiene tres: tamaño determinado, peso determinado y forma determinada. Es importante la forma. ¿Por qué la forma? Porque basta que cambie de forma, si tenga exactamente los mismos átomos, ya tiene otras propiedades, ya es otra molécula. Yo siempre les pongo el ejemplo, hay muchísimos así, ¿no? Pero el ejemplo de la glucosa y la fructosa. La glucosa tiene una forma determinada, una orientación a donde está enlazado acá. Por ejemplo, acá con carbón, acá está enlazado un OH. Pero ¿qué pasa si en el espacio eso se gira un poco? Ya hay fructosa. Cambio de forma. ¿Quién hace eso? Por ejemplo, la exogenasa, el comienzo de la glucosa, la primera reacción de la glucosa. Aunque la fructosa es una isomerasa, son isómeros, son iguales, pero de diferentes formas son isómeros. Entonces, para comenzar, tienen que saber eso. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo reacciona? Si no tiene movimiento propio. Ahí está. ¿Cómo será que se mueven las moléculas? ¿Quién los mueve las moléculas? Y por lo tanto nos hace funcionar.
se mueve. ¿Quién es el primer paso? Si no se mueve la molécula. Entonces, ¿quién lo mueve? El agua por sí sola, las moléculas, usted lo tiene ahí quieto, no se mueve. Puede estar ahí en el reposo y no se mueve. Entonces, ¿quién mueve las moléculas? Pues a la molécula la mueve la energía. Entonces, la energía de diferentes fuentes. Eso lo vamos a ver en la cuarta semana. Bioenergética. La energía es la que mueve a las. Es por eso que nosotros necesitamos de quiénes necesitamos, de fuentes de energía. ¿Ok? Entonces vamos empezando desde cero, desde el inicio. Ya, la energía, ¿de dónde sale? Y ese es el tema aparte que lo vamos a ver. El hecho es que las moléculas se van a mover. ¿Cómo se mueven por sí solas también? No. Nosotros tenemos en el organismo, tenemos una fuente donde se pueda mover, un medio donde se pueda mover, que es el agua. Y nosotros tenemos microcorrientes de agua constantemente, y eso arrasan a las moléculas y hace que se muevan. Ese movimiento que genera el agua, por la energía, hace que las moléculas se muevan y por lo tanto se encuentren para poder reaccionar. Mientras más ese movimiento, más se encuentran. Mientras más se generen esos espacios de energía que luego vamos a ver, ¿no? Más se encuentran y el metabolismo se da mucho más rápido. Cuando yo empecé a aprender por primera vez bioquímica, mi tutor me dijo, si es que sabes, si quieres saber bioquímica, pues hazte solamente una gran pregunta y eso te va a llevar a saber bioquímica, porque vas a averiguar todo sobre ello. ¿Qué cosa es? ¿No? La gran pregunta sería ver por qué metabólicamente funcionamos diferentes. Unos tienen metabolismo rápido y otros metabolismo lento. ¿Qué es el metabolismo rápido? ¿Qué es el metabolismo lento? ¿Quiénes le dan? ¿Cómo se da? ¿Qué es ello? Porque detrás de ello está todo. ¿Cómo funciona el metabolismo rápido? El metabolismo rápido, pues, cuando se procesa, como decía, metabolismo rápido, metabolismo lento, así como yo. El espectro, ¿no? Entonces acá ahora estoy viendo varios con metabolismo rápido, varios con lento. Bueno, es que es así. ¿Quién te da eso? Ya le digo. Nuestra impronta. ¿Podemos cambiar nuestra genética? No lo podemos cambiar al 100%. Pero sí modificarlo y adaptarlo a que funcione de una determinada manera. Como la epigenética, o sea, los estilos de vida y todo lo que en nuestro entorno se llama la epigenética, que influye sobre la genética. Bueno, ¿a dónde íbamos? A la pregunta del inicio entonces. ¿Por qué debemos estudiar primero entonces las enzimas del sistema? Tenemos que ver primero lo que les había dicho, ¿no? Que genera el La metabolismo. parte molecular, cómo comienza todo a moverse. Deberíamos empezar por la bioenergética. ¿De dónde sale para que puedan mover las moléculas?
Pero nosotros podemos fabricar nuestra propia energía, ¿no? Eso ya lo saben, creo, por biología, ¿no? Que tenemos en nuestras células una organela que fabrica la energética, que es la mitocondria, que ahí también lo vamos a ver. Y bueno, para poder entender bien cómo funcionan, cómo se dan esas reacciones, vamos a tener que estudiar la energética, pero también vamos a tener que ver el proceso, cómo se da eso. La mayor parte de reacciones químicas en nuestro organismo, que le llaman reacciones bioquímicas, que están dentro de nuestro organismo biológico, la mayor parte de esas interacciones las realizan unas moléculas llamadas enzimas. Por ahí como que se parte un poco. Saturar el aire. Bueno, entonces las enzimas se ha planteado como primer punto porque tiene que ver con todo eso. Bueno, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver con las interacciones. Precisamente porque baja la energía de activación para esas reacciones. Entonces, como verán, tiene que ver con la energía. Baja la energía de activación. ¿Qué será la energía de activación? Bueno, eso lo vamos a detallar un poquito mucho mejor la próxima semana cuando veamos cinética enzimática. O sea, la velocidad, donde tiene que ver mucho la energía. La energía de activación de cada molécula, de cada reacción química, pues es la cantidad que va a utilizar, la cantidad de energía que va a utilizar las moléculas para poder reaccionar. Esa cantidad de energía, ¿no?, que necesitan las moléculas para poder interaccionar, pues las enzimas lo bajan al mínimo y nos ahorramos cantidad de energía. Se cree que ahorramos en algunos procesos, porque es variado, ¿no?, en algunos procesos pues hasta 100 veces la energía que debería necesitar esa reacción. En algunas es mucho menos, pero se ahorra siempre gran cantidad de energía. Entonces nos facilitan que haya interacciones moleculares, reacciones. ¿Y para qué debe haber reacciones moleculares? ¿Para qué? Para que pueda funcionar nuestro organismo. ¿Cómo funcionar? Pues para que se puedan formar las moléculas, para que se puedan reemplazar algunas, o para que se puedan manifestar los genes, o simplemente desechar algunas moléculas que no tenemos, todo ello va a permitir las enzimas, o sea, van a poder interactuar. Muy bien, vamos a tratar de dar una mirada general de lo que son las enzimas. A ver, las enzimas tienen actividades. Las enzimas tienen actividades que van a permitir, les decía, formar nuevos productos necesarios para nuestro funcionamiento. Una enzima
enzima ustedes lo pueden encontrar en todos los libros. Hablando de eso, hay especialmente dos libros que bueno, son de mayor consulta y que también lo vamos a utilizar para el curso, ¿no? Uno es el libro de bioquímica de Hauptmann, que ya salió la edición 32. Parece que el año pasado salió el 32. Y el otro es de bioquímica de Baines. Está en la sexta edición, pero parece la séptima. Estos son la base. Sin embargo, en todos los libros de bioquímica, pues prácticamente dice lo mismo. Pero estos dos libros son un poquito más didácticos, más entendibles. Bueno, hay algunas cosas que ustedes deben consultar en libros de biología molecular, más bien, ¿no? Muy bien, entonces las enzimas, ¿cómo definiríamos? Son moléculas que ayudan a las reacciones químicas o reacciones bioquímicas. ¿Qué más podríamos decir? Claro, aumentando la velocidad de reacción, disminuyendo la energía, ahorrando la energía. ¿Qué más? Realiza las funciones vitales en el organismo. Bueno, ya las funciones vitales es un poco la fisiología en conjunto, ¿no? Pero hablando a nivel molecular, evita, o sea, disminuye la energía de activación de la reacción. Y también tiene por finalidad regular, ¿no?, los procesos metabólicos. De cierta manera se regula mediante esos procesos, mediante las reacciones químicas. Bueno, y características de las enzimas generales pues son como que son de naturaleza proteica, o sea, tienen proteína en su constitución, la mayor parte es proteína, sin embargo necesitan de alguien que los active, de una molécula que los active, o incluso de un ion que los active. Por ejemplo, el magnesio, o el calcio, o el hierro, en fin, iones. O si no, por ejemplo, las vitaminas, la vitamina C, la vitamina B1, B2, la vitamina D, o sea, necesita de un cofactor para que pueda funcionar. Si no, la enzima como proteína nada más es inactiva. Tiene que activarse para que pueda funcionar. Como toda proteína, bueno, la enzima es una proteína, y la mayor parte es proteína, como toda enzima, la proteína únicamente se forma por la expresión genética, la expresión de un gen. ¿Un gen cuándo se expresa? Una proteína. El gen es un segmento de ADN. Ese gen se expresa cuando hace el proceso de transcripción y traducción. Como resultado, un polipéptido que hace la proteína. Esa es la única forma como se forma la proteína. No existe otra forma. Entonces, si ustedes mencionan que hay una proteína tal, dicen, entonces debe haber un gen para esa proteína. Eso es lo que deben pensar. Hay un gen para esa proteína. Igual, acá yo veo una enzima, una proteína. Hay un gen para esa enzima. ¿Sí? Entonces los genes o las enzimas, cada una tiene sus genes.
tiene sus genes. ¿Y cuántas enzimas? ¿Cuántas enzimas tendremos? Pues ya en la clasificación internacional hay muchas. ¿Cuántas son? Son millones, pero se han clasificado en 6 grupos que tienen cada uno de sus grupos, pero también se han clasificado según su estructura química en heteroproteínas y poliproteínas. Si no me equivoco, poliproteínas solamente son proteínas conjugadas, solo en la parte de la coenzima. Las soluproteínas son ya la coenzima, la parte proteica y no proteica, que es el cofactor o coenzima, como usted explicó. Ya, ese es parte de la enzima, ¿no? Ahora, claro, son no en realidad millones, ¿no? Son muchos cientos de proteínas, ¿no? De genes. Nosotros tenemos, ¿cuántos genes tenemos en nuestro organismo? Cada uno aproximadamente, digo aproximadamente porque no se sabe exactamente cuántos, porque cada uno tiene, pero ya han detectado que el ser humano tiene en promedio unos 25.000 genes. 25.000 genes. Pero en el humano, según el proyecto Genoma Humano, pues hay cerca de 30.000 genes. Hay cerca de 30.000 genes. De esos, pues no todos tienen todos los genes, ¿no? Porque hay cosas que no pueden tener a la vez, ¿no? Porque no pueden tener genes, por ejemplo, a la vez digamos, de color de piel, ¿no? O de forma de las orejas. No puedo tener todos los genes a la vez. No puedo tener 10 formas de orejas a la vez. Entonces, pero en total a cada uno nos ha tocado, para cada característica, algún tipo de genes. Y tenemos cerca de 30.000 genes que existen en la naturaleza para el humano, que hasta ahora detectado, pues unos 25.000 genes en promedio, más o menos. Bien, de esos, pues no todos son para enzimas, pero sí una gran parte, porque hay muchas proteínas que se forman, ¿no? Que no son enzimas, es más, la mayor parte de las proteínas que tenemos no son enzimas. Entonces sí son varios cientos de enzimas que hay, no clasificadas. Bueno, y lo que se refirió su compañera era a esto, ¿no? Hay la parte proteica, se le llama apoenzima. Es la proteína. O sea, una apoenzima es una enzima inactiva, solamente proteína, que se formó de la expresión genética. Y debe existir una coenzima, ¿no? O factor para poder activar. Y cuando están los dos juntos, recién la enzima es activa. Y la enzima ya se llama, activada se llama coenzima. ¿Es necesario? Sí, porque es una forma también de regulación. Y ahí se va la funcionalidad. Si nosotros tendremos apoenzimas, o sea, nuestros genes están funcionando bien, están formando enzimas bien, ¿no? La cantidad que requerimos, pero hay déficit de cofactores, por ejemplo, hay déficit de vitaminas. Pues no todas las enzimas que deben activarse se activarán en una parte y va a funcionar también en esa magnitud. O sea, no va a funcionar al 100% nuestro organismo en ciertas reacciones químicas. O, en todo caso, existen inhibidores de las enzimas que van a inhibirlo a una parte, solamente una parte va a trabajar. Y si esa parte es muy pequeñita, pues va a haber la eficiencia de eso. Y eso podría tener consecuencias de mal funcionamiento, de hecho. Mal funcionamiento de
esa función que cumple la enzima. Por ejemplo, si nosotros tenemos deficiencia de cofactores para, digamos, la enzima que metaboliza a la lactosa. La lactasa. La lactosa se va a metabolizar lentamente. ¿Por qué? Porque hay pocas enzimas. Eso también lo vamos a evidenciar en la práctica de laboratorio. La actividad enzimática es mayor cuando hay más enzimas y es menor cuando hay menos a metabolizar. Entonces por ahí está la cosa. Bien, pero ¿qué se refiere de diferencias de coenzima, cofactor, que le llaman ahí, no? Bueno, en realidad todos son cofactores, sino que para diferenciarnos de los metales y de los no metales, pues a los cofactores que son metales, iones metálicos, que actúan como cofactores, se llaman cofactores. Pero a otras moléculas, que no son iones, que son metales, por ejemplo la vitamina B12, eso se les llama coenzimas. Pero en realidad son cofactores que necesita la enzima. Hay ejemplos de una coenzima y de un metal que actúan como cofactores, ¿no? Por ejemplo, le decía el magnesio, ¿no? Por ejemplo, de la hexoquinasa. ¿Qué es la hexoquinasa? Es una enzima que inicia la glucólisis, o sea, la oxidación de la glucosa. Cuando ustedes, por ejemplo, acá, no sé si todos han venido tomando desayuno. No. Yo particularmente no he tomado desayuno. Por dos. He desayunado. Por ejemplo, he comido pan. La hexoquinasa. La amilasa va a metabolizar al almidón que es en el pan. ¿No? Pero esa amilasa, la enzima, debe tener un cofactor, que es el magnesio. Si a mí me falta magnesio, pues hay déficit de magnesio, entonces no todas las enzimas se van a metabolizar, ¿no? Entonces, no se van a metabolizar, por lo tanto, no se va a absorber completamente. Y eso pasa al intestino grueso especialmente, al colon, y ahí las bacterias lo van a fermentar. Es por eso que dicen, me hace mal el pan. Es una de las causas, no es la única de las causas. Porque ya tiene o bien deficiencia de enzima o bien deficiencia de cofactor. Nosotros somos un país, especialmente una comunidad donde hay deficiencia de cofactores, deficiencia de metales, deficiencia de hierro. Justo ayer, sábado, tenía noticias que se ha elevado. El año pasado se ha elevado el nivel de anemia en niños menores de 5 años. Estamos en retroceso. Se había avanzado bastante respecto a la anemia. ¿Qué significa eso? Deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque nuestra dieta le falta elementos. No tenemos una cultura desde pequeños que nos enseñen a comer verduras. Nos gusta la mayor parte de ellos. No tenemos. Y hasta ahora, por ejemplo, ¿cuántas de verdura comen ustedes? Una pregunta difícil. Es cultura. Cultura y deficiencia de iones. Por ejemplo, deficiencia de magnesio, que somos todos. Por nuestra cultura
Lípido. Eso sí venga, qué rico. Por eso es que funciona. Funciona a medias. Lo forzamos. Ni comemos, en ese momento funcionamos bien. Pasa una hora, ya funciona. Nuestro organismo comienza a funcionar un poquito más, un poquito más. Y gana. Las farmacias, por eso hay una en cada esquina. Cuando yo tenía su edad, pues había una farmacia, no había una farmacia, y había en el periódico, que ahora no se lee periódico, el periódico había farmacia de turno. ¿Dónde está la más cercana? Ahí ya tenía que ir 5 o 10 cuadras. Ahí recién una farmacia. Gran negocio de la salud. Está acá. Saber. ¿Qué tal por eso te venden ahí todito? ¿No? Y vas a comprar, no sé, un paracetamol y al toque te ofrecen, no, tengo vitaminas, suplementos. Lo que deberíamos comerlo, te lo venden. ¿Sí? Muy bien, entonces es esencial, fundamental. Y acá, algunas patologías por carencia. Ya claro, déficit extremo. Ya puede producir una patología. Por ejemplo, vitamina C, si es que tenemos ya deficiencia crónica, vitamina C produce una enfermedad que se llama el Beri-Beri, o el escorbuto, que es fragilidad. ¿Fragilidad en dónde? Fragilidad capilar. Y este aprieta un poquito acá, se moretea. O entonces se hematoma, se sangran las encías, y este factor sensitivo a veces comiendo nada más, debilidad, más de vitamina C. Y así, entonces es importante para nuestro funcionamiento correcto que haya adecuadamente todo. Otra característica de las enzimas es esto, ¿no? Las enzimas son altamente específicas, prácticamente todas, pero siempre deben saber ustedes que en ciencias de la vida hay excepciones. Esta es una de las excepciones. Cuando digo especificidad, o sea, son altamente específicas, quiere decir que una enzima solamente va a realizar una reacción determinada, no cualquier reacción. O sea, va a actuar sobre una molécula determinada, nada más. Por ejemplo, la amilasa únicamente actúa sobre la glucosa, sobre los enlaces glicosídicos para romperlo. Nada más. Y altamente específica. No va a actuar sobre cualquier otro sustrato. Sustrato se llama a la molécula sobre el cual actúa, la enzima. Eso se le dice sustrato. ¿Qué es un sustrato? Una molécula o un guión, en fin, donde va a actuar la enzima. Entonces no hay una sola enzima para todas las reacciones químicas, no, son muy específicas, altamente específicas. Por eso es que hay deficiencia de algo de esa enzima, pues no funciona eso. Hay muchas patologías en respecto a eso. Ahora, pero esta es la excepción, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre la glucosa 6-fosfato no solamente actúa una enzima. Este es el sustrato, ¿no? La glucosa que tiene un fosfato del carbono 6, por eso se llama
glucosa 6-fosfato. Una molécula de glucosa enlazada a una molécula de fosfato a nivel de carbono 6. Esa molécula de glucosa fosfatada vendría a ser el sustrato de una enzima. Pero en este caso la excepción no solamente de una enzima, sino de 4 enzimas. Es el sustrato de 4 enzimas. O sea, esta deshidrogenasa, ¿no?, va a actuar sobre la glucosa. La glucosa deshidrogenasa actúa sobre la glucosa. Pero también lo hace una fosfatasa, una isomerasa, una mutasa. Por ejemplo, en la glucólisis actúa la isomerasa. Lo que les decía, glucosa de fosfato no convierte en fructosa 6-fosfato. Segunda reacción de la glucólisis. Glucosa de fosfato se convierte en fructosa. Y así, entonces, dice la excepción. Es una propiedad de las enzimas que son altamente específicas. Bien, acá tenemos algunas tipos de enzimas. Ya saben que una enzima es una enzima activada, o sea, la parte de agua enzima, que es la parte proteica, y el cofactor, que puede ser una coenzima o un ion, o un grupo prostético también. Dentro de los no iones están los cofactores que se llaman coenzimas o grupos prostéticos. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es una pequeña molécula orgánica, el grupo prostético. Por ejemplo, el NAD. Bueno, las enzimas tienen nombre especial, se le llama ribosimas cuando la enzima no es proteína. El 99.9% de las enzimas son proteínas, tienen naturaleza proteína. Pero como les decía, siempre hay excepciones. Hay algunas enzimas que son ARN y por eso se llaman ribosimas, por ARN, ribosimas. Por ejemplo, los ribosomas son ARN ribosómico de los ribosomas, actúan como enzimas. Por poner ejemplo. Después hay otros como la telomerasa, que también es ARN, pero es particular porque tiene ARN y proteína. ¿Esto dónde actúa? En los telómeros del ADN, ¿no?, de las cromosomas, la parte final, las puntas de la parte final. Ahí complementa. Entonces son enzimas que van a interactuar en esa reacción, pero que también son ARN y se llaman telomerasa. Son especiales, son enzimas especiales. Las apsimas viene del término AB, que son las siglas de anticuerpo, en inglés, ¿no? Antivirus. Apsimas o anticuerpos, que actúan también. En el proceso, cuando ustedes le lleven inmunología, se llevan el cuarto ciclo de la ahí van a ver bastante sobre enzimas y las reacciones que producen. Entonces uno puede activar ciertos procesos, actuar como, pero bueno, decía que estos son especiales ya, pero estos sí son proteínas, ¿no? Los anticuerpos sí son proteínas. Las granzimas, esos podrían ser glucoproteínas. ¿Qué son? Son moléculas tóxicas.
donde actúan, donde están en los lisosomas de algunas leucocitos, o sea, anticuerpos celulares, leucocitos. Y bueno, ¿sirven para qué? Sirven para generar una ruta metabólica de la apoptosis. Cuando ven que una célula está infectada, por ejemplo, por un virus, ¿no? Y esa célula está los virus reproduciéndose adentro, ¿no? Pero esa célula no permite con esta citotoxicidad. Otra enzima especial son las enzimas de restricción, pero estas enzimas ya son solamente a nivel de laboratorio, ¿no? ¿Para qué? Para hacer ingeniería genética, para hacer cortes de ciertos genes. Son enzimas que cortan, son nucleasas, cortan los segmentos de ADN, y para poder utilizarlos, por ejemplo, en PCR o en otros tipos de pruebas. O si no, para generar algunos inserciones, ¿no? Genética en bacterias, mayormente se hace, por ejemplo, para poder producir más insulina. Ya saben que la insulina se inyectan los pacientes con diabetes, especialmente tipo 1, insulinodependientes. ¿De dónde creen que sale esta insulina? Nosotros los humanos, y la mayor parte de mamíferos, en el páncreas lo fabricamos, ¿no? Las células beta, la insulina. Pero ¿de dónde sale esa insulina? Ya recordaste, sale del laboratorio, ¿no? En laboratorios farmacéuticos se utilizan a bacterias que producen insulina. Y ahí lo purifican y eso lo ven. Biotecnologías. ¿Cómo hacen? Pues para que produzcan más, cortan enzimas, utilizan enzimas de restricción para cortar los genes e insertarlo. Con esas mismas enzimas de restricción lo insertan, entonces, insertan en las bacterias. Para que las bacterias se reproduzcan como producto de su metabolismo de reproducción, pues secretan gran cantidad de insulina. Muy bien, así hay bueno, ahí está descrito ya, esto sí lo pueden ver en los libros, lo que les acabo de decir. ¿Qué son cada uno de ellos? Son las enzimas citotóxicas, enzimas de restricción. Bien. Y bueno, lo otro es que hay que conocer a las enzimas, qué es lo que tienen, dónde se realiza ese proceso de actividad. No lo hacen en cualquier lado. Por ejemplo, acá está el modelo computacional de una enzima. Generalmente las enzimas son muy grandes respecto a su sustrato. Por ejemplo, si la glucosa, si hay fosfato, es del tamaño de, no sé, un lapicero, pues una enzima será el tamaño, no sé, de un refrigerador, ¿no? Esa proporción. La enzima siempre es mucho más grande que el sustrato. A veces muy grande, a veces no tan grande, pero siempre más grande, ¿no? Por ejemplo, esta es una molécula que es el sustrato y esta es la enzima, ¿no? Puede ser la configuración de la enzima. Por ser una proteína, tiene su configuración así, ¿no? Ustedes la han estudiado, la proteína, ¿no? Configuración alfa, hélice, u hoja beta plegada, ahí está, las alfa hélices, o también tiene secuencias que no tienen esa configuración. Muy bien, entonces ahí está la enzima y acá está un lugar donde tiene contacto. O sea, no es en cualquier lugar, ya tiene un lugar que se llama sitio activo.
cosa es? Ese lugar. Este lugar donde se va a dar la activación enzimática, hay dos lugares, un sitio de unión en donde se une el sustrato y un sitio de catálisis, en donde se realiza la actividad. Claro. Entonces se unen y ahí dentro del sitio catalítico, el sustrato, o dentro del sitio activo, va el está sustrato. el sitio catalítico donde realmente se produce. El sitio de unión es como yo le dijera, ¿no? Yo soy la enzima. Acá en mi mano una es, acá tengo yo el sitio de unión. Pues acá se van a unir, ¿no? Los dos. Pero donde se va a producir la reacción y donde se va a generar la energía, pues tengo que llevarlo acá. Es el sitio catalítico. Y ahí es donde se va a generar el rompimiento, la reacción que tenga que hacer la enzima. Y luego viene la liberación. Entonces, el sustrato va a modificarse, va a dar un producto, o dos, o tres, en fin. ¿No? Entonces va a dar siempre un resultado diferente. Entonces, la energía, en muchos casos, podría utilizar incluso ATP, si se requiere de mucho mayor energía, ATP. Pero en la mayor parte no utiliza el ATP. La mayor parte de encima no utiliza. Pero algunas sí utilizan el ATP, TTP, UDP, o sea, nucleótidos energéticos. ¿Cuáles son? Mayormente, en primer orden está el ATP. Luego le sigue el GTP, de cantidad de energía que almacena. Luego el UDP. Luego viene ya el CTP. Ellos son las moléculas energéticas que no necesariamente necesitan. La mayor parte de enzimas no necesitan eso. Pero algunas sí. Ahí está. Y sale un producto. Entonces, la enzima sale tal cual. No se modifica. Pero sí el sustrato da un producto. Es por eso que enzima más sustrato da un producto más la enzima que ya está lista para otra actividad. Igual, ¿no? Muy bien. Todas las enzimas hacen eso. Las enzimas se generan de momento, ojo. De momento, no es que yo tenga mi reserva de enzimas para cuando llegue la amilasa, llegue el almidón, y ya de ahí tengo ahí, no, se generan de momento, porque la generación de moléculas son, en muchos casos, en décimas de segundo. Rapidísimo. Se genera. ¿Cómo se genera? ¿Cómo saben? Alguien los estimula por señalización celular. Les avisa que deben generar. Debe activarse ese gen y ya está. Y se genera la enzima. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la enzima va a actuar por señalización o aviso de otro, aviso de señalización molecular, entonces recién se activa el gen y se generan las enzimas necesarias. Mientras más active, más estimula, más. Cesa la estimulación, no se produce más enzimas de ese tipo. Y hace su reacción y tiene un tiempo de vida útil, tiempo útil. Y luego se degradan las enzimas. Así funciona. O sea, no es que tengamos una reserva de enzimas ahí, no. Se generan de momento, según la necesidad. Si no, no se generan. Dan sus reacciones que deben dar y ya está. Se acabó el sustrato, se acabó las enzimas. ¿Qué hacen las enzimas ahí? Pues están marcadas y comienzan a degradar. Entonces, ¿cuánto creen que tenga el tiempo las enzimas antes de degradarse? Cada enzima, fíjense, tiene un tiempo útil. No digo tiempo de vida, porque no tiene vida la molécula. Un tiempo útil. ¿Cuánto es un tiempo útil?
necesario para hacer la reacción. ¿Cuánto es tiempo? Lo que necesita para hacer la reacción, pues a veces es segundos. Claro, algunas enzimas duran unos cuantos segundos nada más. Porque una reacción y hace unos cuantos segundos ya listo, se acabó la reacción. Otras duran algunos minutos incluso. Con ciertas excepciones, algunas duran horas. Pero son muy escasas. Porque las reacciones químicas se hacen en segundos, duran unos cuantos segundos, se acabó y claro. Hay unos minutos, porque demoran todavía por algunos procesos, pero minutos. Como digo, ciertas excepciones por ahí, algunas duran horas. Por ejemplo, el caso de las reacciones digestivas. Estas son las que duran más tiempo. Porque tienen que estar ahí todavía hasta el complejo metabolismo, entonces duran un poco más. Pero la mayoría que están en las células, dentro de las células, pues esto dura, sí, tiene. Entonces, las enzimas tienen un tiempo de vida útil, pero quería saber, después, ¿qué pasa con ellas? ¿Se mueren por apoptosis? No, se degrada. No se ve por apoptosis. Se degrada porque, bien, a ver, en realidad mi plumón, porque yo soy más de pizarra que de diapositiva. ¿Qué plumón de pizarra? ¿Alguien tiene? Hay que traer siempre. Siempre se olvida, profe. Bien, a ver. Acá yo tengo una proteína de esta forma. Esto es una enzima, ¿correcto? Ya está. Esta es una enzima. Muy bien, ¿cómo se generó esta enzima? Se generó porque ese acá tuvo el proceso de dos procesos, ¿no? ¿A partir de qué? De un gen. Entonces, de acá viene, ¿no? Acá tengo el gen. Listo. Se vienen dos procesos, transcripción, traducción. Listo. Modificaciones post-traduccionales, ¿no? Que lo hacen las chaperonas. Y ya está. Tengo ahí mi proteína. ¿Esta cómo se llama? Si es una enzima, se llama apoenzima. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber un cofactor. Entonces viene acá y se suelta el cofactor. Listo. Tengo el cofactor. Ya está activo. Este de acá, ¿sobre quién va a actuar? Sobre sustrato. un sustrato. ¿Correcto? Pero esta proteína, yendo a responder la pregunta, ¿no? Esta actúa, ¿no? Sobre este sustrato, lo convierte, ¿no? Al final, esto lo va a convertir en un producto. Bien, lo convirtió ahí. ¿Cuánto? Por acá habrá otro sustrato, igualito que esto. Por acá otro sustrato, porque la enzima no sirve exclusivamente para uno y nada más, no para varios. Terminó acá con este, de inmediato con este y así, ¿no? Entonces, según lo que tenga que metabolizar, ¿no? Ya está. Cumple su función ahí. ¿Cuándo cumple su función? Cuando el sustrato pues se agota. Se agota, se va agotando ya, listo, acá. Ese es por una parte. Terminó. ¿Y qué pasa con esto? Decía tu compañero. ¿Qué pasa con esa enzima? Pues se degrada. Con esa proteína se degrada. ¿Y lo degrada? ¿Cómo sabe que ya terminó? ¿Y proteosoma? Toda proteína, todo está marcado acá, la secuencia, toda proteína viene marcada para su tiempo útil de vida. Toda proteína. Y creen que también ahí van a descubrir en el futuro cuánto nosotros vamos a vivir. Ya saben el tiempo útil de vida, entonces probablemente sepan el tiempo útil de vida que tenemos nosotros, en general, organismo. Algún día lo descubrirán. Profesor, pero si ya viene marcado en el ADN, en la proteína, entonces se destruye por apoptosis, pues, o el proteosoma es el que lo degrada. Apoptosis está reservado para las células. Y esa es la célula. Apoptosis a las células. ¿Sí? Ya. Muy bien. A ver, vamos complementando. Esto, como ustedes saben, es un conjunto de, ¿no?
hélice, hoja plegada beta, otra alfa hélice, así, ¿no? Bueno, ¿correcto? Así está la secuencia de aminoácidos. Es un aminoácido. Bien. Muy bien, pero dentro de esto ya está marcado por acá un segmento que reconoce, ¿quién reconoce? ¿No? Las ubiquitinas. ¿Sabes las ubiquitinas? Sí. Sí. Reconocen esos segmentos las ubiquitinas. Cuando esto está haciendo su actividad, va exponiendo eso, poco a poco, esos residuos de aminoácidos. Entonces, cuando llegue un tiempo, así haya bastante sustrato, pero ya terminó su tiempo, ¿cuánto debe reaccionar? Entonces va exponiendo y, por ejemplo, un segmento sería así, ¿no? Digamos, por decir, ¿no? Serina, valina, treonina, no sé, bueno, en fin. Entonces hay un segmento ya determinado, ¿no? Medionina, nuevamente valina, triptofano, listo. ¿De cuántos aminoácidos de ese segmento ya específico, que viene marcado cada uno? Va a depender también, ¿no? El tiempo de 7, 8, 9, 10, una secuencia determinada. Número y secuencia determinada. Estas son reconocidas por unas moléculas pequeñas que se llaman ubiquitinas. Y comienza a insertarse en un proceso que se llama ubiquitinización. Y eso lo van a llevar y va a formar como una colita, conforme van reconociendo. Una colita completa esa secuencia, esa colita de ubiquitinas, y a la vez esa secuencia reconocida por unas moléculas grandes que tenemos también nosotros en el citosol, que son como barrilitos, como barriles del chavo. El proteosoma, pues. Que se llaman los proteasomas. Y esos proteasomas los degradan. Eso sucede no solamente con las enzimas, con todas las proteínas. Todas las proteínas son las que tienen marcado ya su tiempo útil. Todas. Menciónenme un tipo de proteína. La hemoglobina. Por ejemplo, la hemoglobina. Tiene marcado. Las globinas ya vienen marcadas. Claro, todas las proteínas. El citoesqueleto, ¿qué más? Los transportadores de membrana, que son proteínas, todo tiene marcado, todo tiene tiempo útil. Yo por eso le digo siempre. A ver, dicen las células, las neuronas, por ejemplo, nunca se reproducen, ya está de correr, nunca se reproducen. Nace con esa y ya está. Pero tú crees que de una célula, ustedes piensen en una de sus neuronas, piensen ahora mismo, concéntrense. Ya lo localizaron, ya. Ahí está, una de sus neuronas. Esa neurona suya tiene un montón de transportadores de membrana, ¿no? Canalización y todo. ¿Sí? Ya está. Tiene proteínas de membrana celular. Bien, esas proteínas que tienen ahora mismo en esa neurona, todas las proteínas ustedes creen que son las originales de lo que las están haciendo porque nunca se reprodujo en su vida. ¿Serán las mismas de hace, no sé, 10 años atrás? No, porque hay un proceso que se llama, que se da en nuestro organismo, en todas las células, recambio proteico. Vean, recambio proteico. Es el recambio proteico que cada proteína, como procede, cada proteína de nuestro organismo tiene un tiempo útil en el lugar donde está. Y luego se recambia. ¿Por qué? Precisamente porque ya viene marcado su tiempo. En algunos durará, ¿cuántos? En algunas proteínas. Ojo, estoy hablando de enzimas, no de proteínas. Las enzimas son las que menos tiempo útil tienen. Pero otras proteínas que no son enzimas
sí pueden tener pues incluso hasta años de vida antes de cambiarse. Entonces, cada una de las proteínas de esa neurona que ustedes han pensado y que tienen en su cuerpo, pues todas sus proteínas ya no son las mismas de hace 5 años atrás. Ninguna. O sea, prácticamente es una célula nueva. No se replicarán, pero sí se reparan las membranas, se reparan las células. Y así sucede con la mayor parte de moléculas incluso. Porque los fosforitos de las membranas también se recambian. ¿Ya? ¿Por ahí me das una respuesta entonces? Miren, es que ahí de cada cosa, si profundizamos ahí tanto que hablar que se nos va, por eso es que yo cuando me pongo a hablar ya no hay que me cabe, porque es demasiado amplio. Por eso la necesidad que ustedes deben complementar. Y eso es lo que quería ahora aprovechando decirles. La evaluación semanal, la otra semana sobre enzimas, y sobre todo lo que está en el resumen, siempre es un resumen, la diapositiva, no es el tema. La evaluación es del tema que está en el sílabo, del tema, no de las diapositivas, del tema. Entonces, si dice enzimas, tienen que leer todo enzimas. Así les deja, porque es del tema. Y eso le digo. Vayan leyendo, bien, la poco. Muy bien. Ya está. Entonces, así es como va a determinarse el tiempo útil. Ahora, respecto a la enzima, al sitio de unión, fíjense que creo que en bioclínica de Harper hay todo un capítulo sobre el sitio de unión, el sitio activo. El sitio activo es bastante amplio también. Tiene muchas propiedades, es muy cambiante, no se ioniza, pero tiene entre una enzima y otra puede variar en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿no? La forma como puede darse la reacción. Y es en base a eso quizás también que lo han clasificado, ¿no? Lo han clasificado en 6 grupos, en 6 grupos. De acuerdo a cómo se creía, van a cambiar también los residuos de aminoácidos que son los que captan a las moléculas. Por eso tienen especificidad, la secuencia. Por ejemplo, acá han puesto como ejemplo, ¿no? Serina, parraquina, histidina, ¿no? Son dos, una triada posible, clave para poder interactuar. Sin embargo, no todos, algunos tienen treonina, por ejemplo, treonina, serina y metionina, por decirlo. Que pueden ser las que más prevalecen, ¿no? En el sitio activo para poder cambiar. Y el modelo como el sitio activo también es un tema aparte. O sea, hay bastante que hablar sobre explicación. Pero bueno, vamos a ver algunas generalidades. A veces los sitios activos de algunas enzimas son casi planos, no tienen la curvatura para poder actuar, casi planos. Y prácticamente la interacción que hay es muy fugaz, muy rápida, porque así lo requiere la reacción, ¿no? Rápida. En cambio otros sí tienen más profundidad y tienen necesariamente que encajar bien para poder actuar con las enzimas, con el sustrato, ¿no? Porque a lo mejor también necesitan ATP y ahí hay 2 o 3 procesos dentro del sitio activo antes de dar el producto. Entonces todo eso es respecto al sitio activo, dónde se va a dar la reacción. Bueno, en general hay
Bueno, la enzima también tiene un sitio alostérico, donde hay la inhibición. El sitio activo es por un lado, ¿no? En otra parte, no necesariamente lo contrario, por otro lado, tiene un sitio que se llama sitio alostérico. ¿Qué se llama un sitio alostérico? El sitio alostérico significa dónde va a unirse una molécula que va a regular o inhibir a la enzima, por lo tanto a regular la reacción enzimática. Entonces va a inhibir la enzima. ¿Qué significa? Por más que haya todo ¿no? la coenzima, o el cofactor, pues la enzima va a quedar inactiva. Sea suficiente. Solamente puede. Lo va a inhibir. Hay dos formas de inhibición. Bueno, hay especificidad de sustrato, absoluta, relativa, como hemos visto, pero la especificidad de acción sí es absoluta. ¿A qué se refiere? Especificidad de sustrato. O sea, una enzima, lo que le ponía de ejemplo, puede ser relativa. ¿Por qué? Porque puede haber 3 o 4 enzimas para una sustrato. Pero al revés, un sustrato sí solamente puede actuar o solamente por un sustrato contra una sola enzima. La especificidad. Bueno, la especificidad es también, lo que le decía acá, podría estar dado por el tipo de célula. O sea, en algunas células puede actuar un tipo de enzima, ¿no? Y sobre otra, sobre un sustrato, pero en otra célula puede actuar otra enzima, pero con propiedades iguales, que solamente da para esa sustrato. Y a ellos se llaman con características muy similares, pero no iguales. Y eso se llama isoenzimas. Isoenzimas. Bienvenido, jóvenes. Muchísimas gracias. Porque algo así son casi como isómeros. Ahora, la actividad dentro del sitio activo, hay dos modelos. Cómo interactúa, cómo se produce la reacción, la interacción enzima-sustrato. Hasta más o menos el mediado del siglo pasado, en 1950 y tantos por ahí, pues se aceptaba que lo que decía Fischer, ¿no? Hace muchos años, decía Fischer, decía que para que haya especificidad y solamente una enzima sobre un sustrato determinado, ¿no? Y no sobre cualquier sustrato, pues la enzima debía tener un molde, ¿no? Exactamente que encaje. Y por eso le llamamos la llave cerradura. Porque la llave en sí es específico para una cerradura, no para cualquier cerradura. Entonces decía, tiene que tener exactamente, encajar cada punto, tener la forma. Pero ya después, con la tecnología y la observación ya de las moléculas, a través de la biología molecular más avanzada, ya a mediados del siglo pasado, pues ya Deutschland fue quien descubrió que no era así. ¿Y qué se acerca hasta ahora? Que no fue así, no es así exactamente, no debe tener la forma, debe tener algo sí, ¿no? De afinidad. Y esa es la afinidad que es el otro término. Una cosa es especificidad y otra cosa es afinidad. Específico sí, porque solamente va a actuar sobre eso. Nada más, no sobre otro. Pero la afinidad que le da precisamente los puntos de unión. ¿Sí? Entonces los puntos de unión, en muchos casos, cuando la molécula se encuentra, no necesariamente ya de inmediato encajan, ¿no? Sino lo que tienen poca especificidad o perdón, afinidad, ¿no? Pues van a demorar en encajar.
eso, Wolfgang, por ejemplo, descubrió que no necesariamente tienen que tener la misma forma el sitio activo para encajar, sino que ambos se adecúan. Basta que interactúen y ambos se adecúan y van a formar el complejo y su material. Por eso que se llama, ¿no?, el modelo de ajuste inducido. Miren, ¿qué es lo que les decía? Miren la proporción. Este es un modelo supuestamente a escala real. La proporción que tiene y la forma también que tiene la enzima, ¿no?, exoquinasa sobre la glucosa. Y la glucosa está ahí, el sitio activo está. Y probablemente este sea el sitio alostérico, este, otro lado. Este es el sitio activo. Como es una reacción de alta energía donde se va a fosforilar a partir de ATP, el ATP va a dejar un fosfato y va a quedar como ATP y le va a pasar a la glucosa. Entonces tiene que tener, pues, acá un sitio activo, ¿no?, grande. Buenos días, chicos. Esta mañana fue la persona más. Y bueno, la clasificación. Había muchas clasificaciones y hasta ahora quizás algunas todavía para ir. Toma, pero este, por consenso internacional, este es el orden también. Este se le ha puesto, ¿no?, 1 o 2 al azar, ¿no? Ya se sabe que en la clase 1, ¿no?, clase 1, clase 2, clase 3, y clase 3, 4 y A. Dentro de esta clase, cada uno hace muchas enzimas también, dentro de ellas hay muchas. Estos son ejemplos de las diferentes enzimas, ejemplos. Y algunas nada más, no son todas, ¿no? Algunas. Pero ahora, lo que ustedes deben saber es cómo fue ahora, por lo menos, no memorizarse por todas estas todavía, después sí, pero por ahora, diferenciarlos. ¿Por qué se llaman hidrogramas, por ejemplo, y otras, ¿no?, liasas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo actúan? Entonces ahí está especificado cada uno para que ustedes puedan ver, ¿no?, más o menos a grandes rasgos lo voy a decir, ¿no? En la diferencia en las oxidorreductasas con las, a ver, ¿qué tiene que ver? La clase 1, ¿no? Oxidorreductasas. ¿Por qué se llaman oxidorreductasas? Porque realizan reacciones de oxidorreductasas. Reacciones de oxidorreducción. ¿Qué es oxidorreducción? O sea, una molécula se oxida y pasa. ¿Cuándo una molécula se oxida? ¿Cuándo? De electrones. O sea, pierde. Cuando la molécula se reduce y cuando acepta los electrones. Estas permiten que una molécula se oxide y otra se reduce. Siempre en el ciclo. Acá se el ejemplo. Por ejemplo, este de acá, este beta-hidroxibutirato se va a oxidar, ¿no? Le va a ceder los electrones a quién. ¿Quién va a ser el receptor? El NAD, ¿no? En cada instancia acá está reducido, el NAD reducido, porque ha aceptado los electrones. Este ha cedido, por lo tanto, se ha oxidado y se ha formado acetoacetato. Ahí está. Este sería el sustrato y este es el sustrato. Los dos actúan. Y este producto y este producto. ¿Y en el todo? La enzima. Ejemplo, ¿no? Igual, en la clase de transferasas, cuando transfieren un grupo, en este caso no es oxidorreducción, sino transferencia de un grupo funcional. Por ejemplo, un hidroxilo, un OH,
la molécula le transfiere a otra molécula. Transferase, le transfiere un grupo funcional. Un grupo cetónico le transfiere. Un grupo amino, como el de acá, le transfiere el grupo amino, ¿no? Por ejemplo, acá está el piruvato, acá está este grupo amino de acá, le va a transferir. Acá está, tiene el piruvato, le transfiere el grupo amino. Y esto le queda como algo celular. Sin el grupo amino. ¿Qué se llama transferasa? Entonces, ¿cuándo? Transfiere un grupo. Funcional. Cualquier grupo funcional. Hidroxilo, carboxilo, ¿no? Amino, sí, cualquier grupo funcional. Eso lo mismo que creo ya en química, ¿no? Sí. Grupo funcional, ¿no? Sí. O sea, hidrolasas. ¿A qué se refiere hidrólisis? Hidro, agua. Lisis, ruptura. Ruptura mediante la molécula de agua, de un enlace. Entonces, todos los enlaces de las macromoléculas, por ejemplo, son por hidrólisis. Por hidrólisis. Por ejemplo, que hablamos de aminoácidos. Acá tengo un aminoácido y acá otro aminoácido. ¿Por qué es enlazado? Por un enlace peptídico, ¿no? Y acá tengo una glucosa que otra glucosa. Enlace glicosílico. Entonces, todas las macromoléculas en general, y no solamente macromoléculas, hay enlaces, ¿no? Que van a permitir, ¿no?, que enzimas, como las hidrolasas, rompan ese enlace. Solamente sirve para romper enlaces, pero con la inserción de agua. Prácticamente el agua lo rompe. A ver, si yo tengo acá una molécula, le decía, ¿no? Una glucosa. Está una glucosa y acá está otra glucosa, ¿no? Dentro de una cadena de y acá otra, en fin, ¿no? Para acá está otra. Ya está, ¿no? Acá hay más. Cadena de glucosa. En el almidón, por ejemplo. Acá es el enlace glicosílico, ¿no? Y acá también, y acá también. Como todas las enzimas, acá vienen y rompen este enlace. ¿Está? Pero acá quedan ionizados. Entonces, para este lado, ¿no? Para este lado, el agua irá como H, y para este lado irá un H. Este artículo, de acuerdo a cómo se creía, van a cambiar también los residuos de aminoácidos, que son los que captan a las moléculas. Por eso tienen especificidad, la secuencia. Por ejemplo, acá han puesto como ejemplo, ¿no? Serina, parraquina, histidina, ¿no? Son dos, una triada posible, clave para poder interactuar. Sin embargo, no todos, algunos tienen treonina, por ejemplo, treonina, serina y metionina, por decirlo. Que pueden ser las que más prevalecen, ¿no? En el sitio activo para poder cambiar. Y el modelo como el sitio activo también es un tema aparte. O sea, hay bastante que hablar sobre replicación. Pero bueno, vamos a ver algunas generalidades. A veces los sitios activos de algunas enzimas son casi planos, no tienen la curvatura para poder actuar, casi planos. Y prácticamente la interacción que hay es muy fugaz, muy rápida, porque así lo requiere la reacción, ¿no? Rápida. En cambio otros sí tienen más profundidad y tienen necesariamente que encajar bien para poder actuar con las enzimas, con el sustrato, ¿no? Porque a lo mejor también necesitas ATP y ahí hay 2 o 3 procesos dentro del sitio activo antes de dar el producto. Entonces todo eso es respecto al sitio activo, dónde se va a dar la reacción. Bueno, en general hay
Bueno, la enzima también tiene un sitio alostérico, donde hay la inhibición. El sitio activo es por un lado, ¿no? Y por otra parte, no necesariamente lo contrario, por otro lado, tiene un sitio que se llama sitio alostérico. ¿Qué se llama un sitio alostérico? El sitio alostérico significa dónde va a unirse una molécula que va a regular o inhibir a la enzima, por lo tanto a regular la reacción enzimática. Entonces va a inhibir la enzima. ¿Qué significa? Por más que haya todo ¿no? la coenzima, o el cofactor, pues la enzima va a quedar inactiva. Sea suficiente. Solamente por eso. Lo va a inhibir. Hay dos formas de inhibición. ¿Qué hace la liasa? Bueno, en este caso las liasas, abajo ustedes como verán hay subclases, ¿no? Como nosotros también hay subclases, ¿eh? Esterasa, glicosidasa, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces hay subclases. Y dentro de cada subclase hay también enzimas. En el caso de las liasas, ¿quién nos dice las liasas? Que es diferente de las ligasas. No confundan ligasas con liasas. Bien, las liasas van a formar dobles enlaces como producto. Pueden formar estos dobles. Como consecuencia que han perdido los átomos de estos átomos. Muy bien, entonces eso es lo que sucede en las liasas. ¿Okay? En las isomerasas, bueno, solamente cambia la forma, nada más. No, ahí no hay pérdida ni ganancia de nada, solamente cambia la disposición. O sea, es un isómero. Químicamente, un isómero tiene exactamente los mismos átomos. Y el ejemplo que yo les daba era al comienzo de la glucosa, ¿no? La glucosa cambia la forma, nada más el OH del carbono 3, creo que parece, el 4, cambia la orientación a otro lado y es una glucosa. Acá hay otro ejemplo, donde se ve claramente que La galactosa es la que cambia en el 4. La galactosa es la que cambia en el 4. la galactosa, En el 2 cambia la fruta. en la fructosa, no, Es- para convertirse de glucosa en fructosa, cambia también la orientación. A pesar de su diferente grupo que tiene, porque además de su aldehído tiene una acetona, creo, la fructosa. Ah, chiquito. Exactamente lo mismo que revisen que la configuración. Bueno, y por último está la clase C, que son las ligasas. Estas sí, como les decía, la mayor parte, como han visto, la mayor parte de enzimas no necesitan ATP, pero estas sí. Por ahí lo sacan de inmediato. ¿Ya? Necesitan ATP para su reacción. Esa es una característica principal. Con la luz. Muy bien, creo que nos ganó el tiempo. La nomenclatura ahí está. Nos faltaba ver solamente enzimas, sí, que ya más o menos lo dije. Pero bueno, en general las enzimas, les decía, son enzimas producidas en diferentes lugares del organismo, de diferentes células, pero que tienen la misma función, tienen la misma capacidad, forman el mismo producto, a partir de un mismo sustrato. Por ejemplo, tenemos la lactato deshidrogenasa, que es la que convierte en condiciones anaerobias el
piruvato en lactato. Es una fermentación. Entonces, en los músculos, por ejemplo, se hace, en el corazón se hace, en el cerebro se hace, pero con enzimas que no son exactamente químicamente iguales. Son muy similares, pero químicamente diferentes. ¿Cómo así? Tienen las mismas características también. Por ejemplo, una de esas enzimas tiene acá sí, es un tetrámero, ¿no? 4 moléculas de la misma proteína. Hemoglobina. En otro podría tener solamente 3 moléculas de la misma proteína y una proteína diferente, pero cumple la misma función exactamente. En otras, la lactato deshidrogenasa tiene 2 proteínas y 2 proteínas así. Depende de dónde se forme esta enzima, qué tipo celular. Entonces, la combinación posible de todas ellas, ¿no? Entonces, así, ¿no? Y otras ya tendrán de esta manera. Son isoenzimas, o sea, son muy similares, de función igual, y a eso, bueno, a eso se refiere, ¿no? Las isoenzimas. Pero en diferentes células cumple su función. Por eso hay 5, lactato deshidrogenasa. Así también hay para otros que no necesariamente tienen así, tienen 2 nada más, como por ejemplo, ahí está, HHBM, bueno, ahí está, lo que les decía, ¿no? 4 H's, ¿H de qué? Porque se produce en el corazón, ferro, de corazón. El otro M de músculo, se producen ahí. Ahí está la combinación. Bueno, hay varios ejemplos más de isoenzimas. Muy bien. Entonces ustedes por su parte van a tener pues son ejemplos, otro ejemplo de isoenzimas, creatinaquinasa. Ahí solamente tienen 3 isómeros, 3 isoenzimas. Eso está en el Blackboard, toda esta diapositiva está en el Blackboard ya, por si acaso. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana, modelo de acción. ¿Sí? Ahí terminamos. Por ahora. ¿Ya no, de acuerdo ahora? Va a escoger su delegado. Y acá, ¿quién quiere ser delegado? Dile al profesor, Johnny.